Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos aquí a la sección de Ciencias Sociales 1. Soy el profesor Gerardo y hoy veremos uno de los temas más polémicos porque todavía existe como esta pues transacción, si realmente todavía existe o no la Guerra Fría, ¿no? Y pues vamos allá, a empezar qué es esto de la Guerra Fría. La Guerra Fría o el término que se conoce no tiene que ver algo con algún clima o tiene que ver algo como que si es caliente o es frío, o sea, no, realmente se le conoce así a este concepto porque es una guerra que se da de forma indirecta. ¿A qué es lo que me refiero? Es una guerra que se da de forma indirecta entre dos potencias que influyen económicamente y también políticamente en otros países para que estos se enfrenten entre sí. A eso se le conoce una guerra o la Guerra Fría, ¿no? Y vamos a ver por qué empieza esto de la Guerra Fría, cómo es que se inicia. Justamente después de las guerras mundiales, la Fría aparece por tres principales factores, ¿no? Como siempre aquí podemos ver cuáles son. El primero de ellos es la división que existe en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues Europa se ha dividido en dos grandes bloques económicos que de alguna manera tiene que ver con el bloque capitalista, que son todos aquellos que representan, pues obviamente, los países que eran los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y también está el otro bloque económico que es el socialista, que son todos aquellos países del centro de Europa que estaban pues como países satélites de la Unión Soviética. Otro factor importante fue la conferencia de Yalta y de Potsdam, ¿qué fueron estas? Fueron reuniones donde los aliados durante la Segunda Guerra Mundial definen el nuevo mapa europeo y cómo ellos coordinan sus acciones militares, ¿no? Ahora el nuevo mapa es diferente y que de una manera pues se puede ver aquí principalmente en Alemania. Las acciones de Yalta, ¿qué es lo que hacen principalmente? Como aquí yo les puse un pequeño mapa, divide a Alemania en cuatro zonas de ocupación, ¿sí? Obviamente que ya después de que Hitler y la Alemania nazi es derrotada, la Unión Soviética se queda la parte más oriental de Alemania, Inglaterra la parte occidental del norte, Francia, obviamente desde su frontera, la parte pues sur, por así decirlo, y la central sur, por así decirlo, Estados Unidos, ¿no? Pues de una manera también se abordan cosas diferentes como la división alemana, el abordar las reparaciones tras la Segunda Guerra Mundial, asegurar que Alemania pague esas reparaciones de la mayor medida posible y crear una comisión en Moscú para determinar cuánto pues se debe, ¿no? Principalmente esto. Y obviamente de nuevo establecer elecciones democráticas en toda Europa liberada para evitar de nuevo pues todos los gobiernos totalitarios. Esto fue lo que se discutió en Yalta. Posteriormente, está también el pilar de la formación de dos bloques opuestos, las potencias victoriosas de la guerra, obviamente, que Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, crearon una política de bipolar, por así decirlo, en el mundo. Ahora el mundo se divide en dos grandes pues, puestos, ¿no? El bloque capitalista representado por Estados Unidos y el comunismo, socialismo representado por la Unión Soviética. Esto fue como el inicio, por así decirlo, de la Guerra Fría. Algo que también tenemos que ver es el contexto político. En ese momento había dos doctrinas que predominaban en Europa para la reconstrucción. La primera doctrina es la de Truman, que es una política, obviamente, del presidente de Estados Unidos, donde se hace todo lo posible por contener el comunismo. En Estados Unidos no se acepta esta doctrina comunista
y también impera esta política en el resto de América y en los aliados europeos. ¿Por qué? Porque ellos representaban de una manera el ideal capitalista. ¿Cuál es? El ideal capitalista, recuerden que es un sistema donde predomina el mercado y el gobierno tiene poca intervención en él. Y el Plan Marshall también es uno de los planes para la reconstrucción de toda Europa occidental. Por ejemplo, Francia, Inglaterra, parte de España y el norte de Italia, todas estas zonas pues que pertenecen a los aliados, fue reconstruida gracias al Plan Marshall y cómo empieza esa reconstrucción, ¿no? Entonces, este es el contexto que estaba pasando durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de los términos entre comillas de paz, Estados Unidos y la Unión Soviética competían en diferentes zonas. En la carrera armamentística, por ejemplo, en la carrera espacial y en la carrera cultural, tanto en el cine como en el teatro, las películas, se fomentaba mucho tanto el ideal socialista por medio de la URSS o el ideal capitalista por medio de Estados Unidos. Uno de los actos más importantes fue la carrera espacial. En ese entonces, entre los años 50 y más o menos hasta finales de la década de los 80, la carrera espacial pues es una competencia principal de la Unión Soviética contra Estados Unidos, donde se centra principalmente en quién llega primero al espacio, ¿no? Y también la tecnología para ello. Entonces, ya sabemos actualmente en la historia que fueron los soviéticos que llegaron por primera vez al espacio. Sin embargo, Estados Unidos llega primero a la Luna, ¿no? Como en ese famoso paso de Armstrong, que llega que el primero para esa conquista tecnológica, por así decirlo, de la Luna. Que esto que es lo que repercute principalmente en el sector político, de qué país es el mejor en diferentes aspectos de prestigio, ¿no? Y otra cosa principal que también pues se debatía mucho es la acumulación de armas nucleares. Las armas nucleares fueron un factor central en la Guerra Fría, ¿no? Y la carrera armamentista en Estados Unidos, pues esto llevó poco a poco a un enfrentamiento, ¿no? Que ahora pues se pensaba que en ese momento la destrucción mutua de ambos países era asegurada. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían suficientes misiles nucleares para destruir al mundo más de 10 veces, aunque solamente bastaba pues una sola vez, ¿no? Pero acumular el poder nuclear era fundamental, ¿no? En ambos países. Finalmente, una de las guerras donde más se intervino o donde se demostró la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, ¿no? Tanto que ha repercutido hasta nuestros días, porque hoy todavía se conserva Corea del Norte y Corea del Sur. Y esta división de este país se inició durante la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra de Corea? ¿Qué fue? Fue un conflicto que se desarrolló en los años 50 y 53, duró 3 años, y fue un escenario principal de la Guerra Fría. Se liberó entre Corea del Norte, como aquí ya les pongo, Corea del Sur, y ¿quién fue la que ganó? Pues nadie. Se denomina un empate técnico, por así decirlo. ¿Qué más datos de la Guerra Fría? Pues, ¿qué fue lo que causó? Pues principalmente esto, como yo les contaba, una pugna, una competencia por el poder mundial entre las superpotencias y la estrategia, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que se quería, la Unión Soviética era formar un cinturón defensivo en Asia y Estados Unidos quería evitar ese poderío de la URSS en países asiáticos y por eso fomenta pues esta guerra de Corea. ¿Cómo es que se dieron los principales eventos? Pues Corea del Norte cruza lo que es el paralelo 38, que es un paralelo que aquí muestro en el mapa, que es justamente la mitad del país, donde las tropas estadounidenses entran en combate en Osan y las conversaciones para alcanzar una tregua comienzan en Kaesong, ¿no? Se reanudan las conversaciones y los comunistas aceptan pues la repatriación voluntaria. ¿Qué quiere decir?
que en un principio, como vemos, en 1950, la invasión de Corea del Norte hacia el sur fue casi inevitable. Al año siguiente, igual, la contraofensiva de Estados Unidos y de los Corea del Sur llegó hasta el norte. Sin embargo, por las fuertes resistencias y la unión de ambos países, o sea, de tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, provocaría pues este embate técnico, y ahora vemos la frontera natural entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética influyeron en la guerra civil de Corea. ¿Qué pasó después, durante estos años? La crisis de Berlín. Como bien saben, Alemania quedó muy mal después de la Segunda Guerra Mundial, y la misma ciudad de Berlín pues era este debate técnico de Europa entre el capitalismo y el socialismo. Y el bloqueo que hizo la Unión Soviética a la gente que vivía en Berlín fue definitivo, tanto que se creó pues el muro de Berlín, ¿no? Que también es bastante famoso. La Unión Soviética pues hace un bloqueo en toda la zona occidental que le pertenecía a los aliados, y este bloqueo llevó a cabo pues el 24 de junio del 48 y el 12 de mayo de 1949. ¿Cuál fue en sí la respuesta de los aliados? Pues de una manera lo que ellos hicieron para evitar que la gente de Berlín se muriera de hambre fue una operación llamada la Operación Puente Aéreo, que se llevó a cabo también en el 49 para abastecer las ciudades de Berlín. Este fue también otro enfrentamiento directo entre la Unión Soviética, obviamente, y los aliados de Estados Unidos. Pues en pocas palabras, esto es como de una manera la primera parte de lo que es la Guerra Fría y de cómo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se volvió pues bipolar, ¿no? Por así decirlo. Siguiendo los bloques económicos socialistas y los Estados Unidos y las diferentes intervenciones de las superpotencias en países como Corea, como en el Golfo, como en la propia Alemania, que en ese momento estaba dividida en dos, la occidental y la oriental.